Tengo el control. Voy, chicos, chicas, un segundo. ¿Estás, Rosa? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, por dicha. Bien, bien. Ay, disculpen el retraso, me quedé sin internet en mi casa, así que me vine corriendo por donde mi mamá. Pero bueno, aquí estamos. No, no, más bien, gracias Sí. por acompañarnos. No, gracias por la Entonces, invitación, más bien. Sí. bien, entonces, bueno, chicos, chicas, bueno, Rosa no es ninguna desconocida, ¿verdad? Para ninguno de nosotros, por dicha. Este, Rosa es arquitecta, licenciada por arquitectura de la Universidad de Costa Rica, también es máster en historia por la Universidad de Costa Rica también, Ujú. y doctora en arquitectura por la Universidad de Sevilla. Eh, Como les expliqué al puro principio, Rosa nos va a hablar sobre el marco jurídico para la gestión de centros históricos en Costa Rica. Ella es coordinadora de un proyecto de extensión, ¿verdad? Este, Sí, extensión. Ujú. de parte de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo en Liberia. Entonces, el tema lo conoce bastante bien. Entonces, recuerden, chicos, chicas, para la comprobación, las personas que no quieren hacer la comprobación formal, pues lo que hacen es ir preguntando sobre el tema que Rosa nos va a exponer, ir preguntando en el chat, yo voy tomando nota y ahí vemos qué preguntas por el tiempo le podemos hacer a Rosa Ujú. y que igual, digamos, se les cuenta como participación. Entonces, Rosa, somos todo oídos. Ok, muchas gracias, José, por la invitación y muy buenos días a todos, a todas. Voy a compartir aquí la presentación a ver aquí, que preparé para hoy, como les comentaba José. Bueno, los voy a hablar un poco de la parte de la gestión de los centros históricos, un poco la parte del marco jurídico, lo que tiene que ver con reglamentos, cómo se ha gestionado, con algunos ejemplos también, digamos, pues, internacionales, ¿verdad? De otros lugares que han avanzado más en esta temática. Entonces, la charla, o digamos, materia de hoy, esta información la titula El marco jurídico para la protección y gestión de centros históricos en Costa Rica y como comentaba José, esto es producto del proyecto de extensión que estamos realizando en Liberia, que específicamente esto que les voy a presentar hoy es producto de la primera etapa del proyecto que terminamos ya hace un año, un semestre, la verdad ya no me acuerdo, o sea, va todo tan rápido. Línea base para la gestión sostenible del centro histórico de la ciudad de Liberia. Hace un año lo habíamos terminado, exacto. Ahora estamos con la segunda etapa. Eso que les voy a comentar hoy, parte, digamos, no todo, pero parte está en este artículo que hicimos Dominique y yo, publicamos hace 2 años en la revista Tecnología en Marcha, donde vimos el tema de la gestión de los centros históricos en relación con la planificación urbana en Costa Rica. Entonces, una parte sale de aquí, otras son cuestiones que pues yo he ido agregando con algunos ejemplos. Bien, primero, bueno, comentarles cuáles son las fuentes que tenemos disponibles para analizar esta temática. Si estamos hablando de la parte de esa gestión, pues eso se relaciona con los instrumentos jurídicos que permiten proteger y gestionar, desde luego, estos centros históricos. Entonces, es importante remitirnos, bueno, primero a lo que dice la Constitución Política, a la legislación. En este caso, tomamos 3 leyes de referencia, que es la Ley de Planificación Urbana, desde luego la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico y su reglamento, y el Código Municipal. Me perdona la tos, es que llevo ya varios días, varias semanas con una alergia que no se me quita. Y además, la jurisprudencia de la Sala Constitucional, relacionada con temas que tienen que ver con el bien común, con la propiedad privada y el bien común, porque precisamente uno de los temas que les voy a comentar, que digamos ha generado polémica en la parte de protección del patrimonio, tanto a nivel de proteger bienes en forma individual como a nivel de la protección de conjuntos, es precisamente el tema de la propiedad privada. Bien, para iniciar, quisiera que hagamos 2 preguntitas aquí como para ver cómo estamos de ideas. Entonces les voy a pedir que por favor entremos al Menti. Aquí está el código 3756. Ya voy a pasarme para abrir la aplicación, pero ya está abierta la sesión, creo, para ver. No sé si ahí estoy compartiendo el Menti o sigo con el PowerPoint. Sigues con la presentación. Ah, ok, entonces me paso para acá. Veamos.
Se te acaba de compartir la pantalla, listo. Aquí sí, Ah, ahí está sí el Menti. sí, Ok, perfecto. Entonces les voy a pedir que por favor vayan entrando, ya sea con, bueno, está el QR o está el código, creo que cambió el código respecto a que ya puse en la sí. presentación. Sí, voy a hacer Con el otra sesión. QR ya uno entra fácil. Con el teléfono es fácil, perfecto, sí. Entonces, por favor, ya voy a estar con sus computadoras, con código. Son 2 preguntas como para que eh, veamos qué nociones generales, ¿verdad? Tenemos del tema y ya luego, pues ir como conversando también, ¿verdad? Ya que no solo hable yo, sino que también ustedes pues vayan planteando las preguntas. Bueno, como entiendo, José, puede ser por el chat o no sé si preguntan o lo hacemos al final, ustedes me dicen. Vamos viendo. Veamos cuántos son en total los que están conectados, no me fijé. 25. Somos, ajá, Bueno, 25, ahí vi, sí. Esperemos a que terminen de entrar, van 10. Van 11. Ahí va. Casi estamos. 15. Ahí van ya uniéndose. Ok, bueno, vamos a ver, ya. Voy a ir pasando cualquier cosa, apúntense ahí los que faltan el código 38212100, porque están entrando como para ir poniendo vamos poniendo la primera pregunta. Bueno, ahí van entrando 17. Ok, anótense cualquier cosa ahí el código, entonces 38212100. Bien, primera pregunta, ¿qué es un centro histórico? Exacto, vamos a ver, voy a ocultarlos, ahorita los vemos todos. A ver, ¿qué opinan ustedes que es un centro histórico? ¿Ya han escuchado? ¿Qué conocen? Y a mí se me ocurre que es un sitio que es un referente para una comunidad porque tiene una carga, no sé, como de significado para ese lugar, como histórica, digamos, en este caso. Sí, claro, exacto. Ahí digamos, con lo que comenta José, entra un tema muy importante que es el hecho de que tiene que haber una identificación de parte de la comunidad para poder protegerlo adecuadamente, porque se relaciona con el tema de la identidad, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver qué respuestas bueno, vamos a ver, te da falta gente de responder, han respondido 9. 9 más José, muy bien. Y ahí se empieza a tocar otros temas como de lo que es la identidad, exacto. Veamos. Ok, vamos a ir viendo los resultados, ya más o menos. Bueno, aquí cosas muy interesantes. Aquí un poco como lo que mencionaba José, espacio de memoria. Exacto. Tiene mucha historia. Que se conserva un espacio. Que dice aquí como primeras construcciones. Imagino que se refiere en este caso a la antigüedad, a la cultura, una zona con valor histórico, identidad, un poco como era lo que comentábamos. La memoria, preservar con significados, exacto. Ajá, veamos. Con hitos, muy bien, sí, representa una zona, eh, conserva un espacio importante en relación con el pasado. Aquí hay varios hitos, ajá, efectivamente. Eh, hay, digamos, varias categorías de un centro histórico. Aquello, los edificios que son, digamos, como referencia, que son los hitos, y luego todos los edificios de acompañamiento. Si escuchan un ruido ahí de fondo, yo le puse ahí, bloqueé los sonidos, es que están trabajando en el edificio de la par, entonces están soldando, pero sí se escucha bien.
Sí, Sí, escuché sí se bien. escucha bien. Ok, perfecto. Sí, es que están cortando y soldando aquí a la par. Bueno, entonces aquí vemos eso, representa una fundación, sí, usualmente está relacionado con la fundación de un lugar. Muy bien, entonces veo que en general estamos en una misma línea en cuanto a la parte de identidad y de memoria, que es algo muy importante, y esa identificación de los ciudadanos en su espacio. La otra pregunta es que digamos, conocen ustedes de instrumentos que permitan proteger y gestionar un centro histórico. ¿Qué han escuchado? ¿Quién protege un centro histórico? ¿Cómo se da esa protección de un centro histórico? A ver, Hola. ya casi muestro los resultados. Sí, adelante. Seguimos. No, Ah, seguimos por el Menti. sí, sí. Ok, veamos. Aquí hay 5 respuestas, ya casi las activo para que las veamos. Esta es la segunda, ya la última. Vamos a ver qué respuestas tenemos. A ver, dice un plan regulador, claro, muy bien. La ley, bueno, de hecho vimos ahora unas al inicio, leyes que no son precisamente leyes, que digan una ley para proteger el centro histórico, pero que son instrumentos que se relacionan, ¿verdad? Para al momento en que vamos a buscar la forma de proteger ese centro histórico. Entonces aquí dice leyes de patrimonio, normativas, proyectos de conservación, muy bien. Aquí esto puede entrar específicamente ya con la gestión que puede hacer cada municipalidad, creando instrumentos propios. El centro de patrimonio también, hasta cierto punto, porque vamos a ver lo complicado que puede ser a veces pensar en la ley 7555 cuando hablamos de centros históricos. Bueno, a través de proyectos de investigación, esto es muy importante, porque yo primero, antes de proteger, tengo que conocer. No puedo llegar a proteger algo que no conozco. Entonces, la parte de la investigación es muy importante. Proyectos de restauración también, claro que sí. Y esto es muy importante. La participación ciudadana es otro tema que vamos a mencionar. El uso, bueno, sí, los usos, aquello que no esté en uso, se deteriora y se pierde. Entonces veo que sí, bueno, hablan por aquí de los tours, sí, claro, ya ahí, digamos, dentro de la puesta en valor, la parte, por ejemplo, del turismo es importante. Bueno, y convertirlo en patrimonio, que es la declaratoria, que es propiamente la protección. Muy bien, entonces, veo que sí que tenemos también un marco general, una idea general, y todos estos son temas que vamos a tratar aquí en la, digamos, pues en esta información. Como les digo, cualquier pregunta que tengan, la van planteando de una vez. Entonces, más bien me vengo para acá, no, para acá más bien, hacia acá. Y bueno, ya tuvimos este marco general, entonces, pues a partir de que es un centro histórico, que fue la pregunta que hicimos, en la respuesta vimos distintas nociones de esta relación con la memoria, con la identidad, pero también un centro histórico lo podemos entender desde el punto de vista de la protección como una figura de protección. Es decir, cuando uno ve en un reglamento las categorías de protección, el centro histórico es una de ellas. Es una figura de protección de un conjunto con valor histórico. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de la ley, es eso, es una figura de protección. Esto, digamos, el entender estos niveles desde el punto de vista de la ley, cuando hablamos de la protección de los centros históricos, nosotros planteamos ahí en el artículo que es importante remitirse a lo que digamos el sistema jurídico. Hay un señor apellido Kelsen, por eso se llama la pirámide de Kelsen, que él plantea que el sistema jurídico se organiza de la siguiente forma. Siempre vamos a tener a la cabeza la Carta Magna, la Constitución. Y vamos a ver cómo la Constitución también tiene artículos que remiten precisamente a esta importancia, a esta necesidad de proteger el patrimonio en función de digamos, la protección de la identidad. Luego siguen las leyes, que esto es, digamos, son emitidas por el Poder Legislativo, tanto las leyes como los reglamentos. Luego ya los decretos que emite el Poder Ejecutivo y ya luego los decretos o los acuerdos ministeriales. Entonces aquí nosotros, en esta parte que vamos a conversar hoy, pues básicamente estamos aquí, dentro de lo que es la Constitución y la ley, y luego tenemos la parte de los acuerdos municipales, que podrían estar, digamos, en este nivel de la pirámide.
Bien, ¿y qué es lo que tenemos ahora sí en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica tenemos la Constitución Política. La Constitución Política en el artículo 169 nos dice que la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón estará a cargo del gobierno municipal. Es decir, este artículo de la Constitución ya nos habla de la autonomía municipal. Y si venimos, digamos, bajamos según esta escala de la pirámide de Kelsen, digamos, la Constitución ya nos habla de la autonomía municipal. Y luego, ya hablando de las leyes, que es el siguiente nivel de esta pirámide, la Ley de Planificación Urbana nos dice que nos habla de la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano dentro de los límites de su jurisdicción. Y después, si nos venimos a la Ley 7555, ya esta ley propiamente nos define qué es un centro histórico. Según la Ley 7555, un centro histórico, y de hecho vean que esto realmente encierra lo que ustedes comentaron en el Menti, se refiere a asentamientos de carácter irrepetible en los que van marcando su huella los distintos momentos de la vida de un pueblo, que forma la base en donde se asientan las señas de identidad y su memoria social. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ley? Bueno, da esta definición, pero cuando uno va a ver los procedimientos para hacer las declaratorias, la ley, digamos, es bastante clara en los procesos que hay que seguir para declarar un edificio como patrimonio, que es lo que podemos ver que usualmente se hace. De hecho, si ustedes revisan en la página del Centro de Patrimonio, encontramos ya, son 300, no sé si ya pasaron los 300 edificios declarados. Y bueno, los que se han declarado en 1995 en adelante, pues lo hacen siguiendo el procedimiento de esta ley. Pero si uno revisa con la parte de centros históricos, el asunto cambia. Y más bien aquí aprovecho y les pregunto, ¿cuántos centros históricos conocen ustedes en Costa Rica que tengan algún tipo de protección? ¿Conocen alguno? No sé, ¿Cómo tal fue vez otra vez? ¿Cuántos centros históricos conocemos aquí en Costa Rica que tengan protección, verdad? Exacto, sí, Tal exacto. vez el de Santa Rosa, el de la Casona. Bueno, sí, ahí digamos, en la casona es una antigua hacienda, entonces tiene, digamos, el nivel de protección del Parque Nacional como tal, claro, que era parte de la antigua hacienda dentro del área de conservación Guanacaste, que además es patrimonio de la humanidad, y luego propiamente la casona como patrimonio, como monumento nacional, aunque está reconstruida, pero sigue siendo monumento nacional. Ok. Así tiene un nivel de protección, sí. Exacto. Y tal vez Guayabo. Ok, bueno, Guayao está también en categoría de monumento nacional y dentro del área de Parque Nacional, digamos, área de conservación. Entonces es como, está conservado como monumento arqueológico. Pero sí tiene protección, exacto, sí. Tiene protección, pero no precisamente como centro histórico, sino que como conjunto arqueológico, pero protegido. Además de que Guayao tiene también una declaratoria por parte de la Asociación de Ingeniería Civil de Estados Unidos como patrimonio de la ingeniería civil. Entonces sí tiene niveles de protección, correcto. ¿Y algún otro, además de esos, que se les ocurra? Que sea propiamente centro histórico. Ay, perdón, aquí hay algo en el chat que no lo había Sí, visto. tranquila. Ahí están Ajá. colocando cuáles podrían ser, pero como vos decís, los que ahorita dicen tienen, ¿cómo se llama? Tiene figuras de protección, ajá, pero no necesariamente la de centro histórico. Exacto. Sí, aquí donde pone Rafael, Guayabo, bueno, sí, Guayabo ya lo comentamos. Orosi y Ujarrás son monumentos nacionales también, o patrimonio histórico arquitectónico. Las ruinas de Cartago también. Y las esferas de Tiquís es conjunto arqueológico también y patrimonio mundial. La isla del Coco es Patrimonio natural. patrimonio natural y además patrimonio UNESCO, también igual que las esferas del Tiquís. Ah, bueno, dice aquí José, ¿cómo se define el carácter irrepetible de un centro para que la ley aplique? Que tenga elementos que lo hagan particular, o sea, que otro centro histórico no lo tenga. No sé, por ejemplo, que tenga, no sé, una cantidad importante, por ejemplo, de edificaciones de adobe, que ya, digamos, mucho no queda. O tenga alguna particularidad de su tipología arquitectónica que lo haga distinto a otros. Entonces, a eso se refiere, es irrepetible, o es como el valor de unicidad que tiene la UNESCO, por ejemplo. Después, Escuela Argentina, pues un edificio también, exacto.
y para que la ley aplique el decreto de urgencia, pues que ya esté como en un peligro inminente, ¿verdad? De derrumbe, por ejemplo, en el caso del patrimonio arquitectónico, o sea, una situación ya al límite, exacto. Ajá, Monumento Nacional y Centro Histórico. Es que Monumento Nacional precisamente es como, puede ser como un edificio en sí, como tal, como la Casona Santa Rosa, es monumento nacional. Hay patrimonio natural que también tiene una condición de monumento nacional porque se refiere a una situación muy particular. Por ejemplo, hay un caso que casi nadie conoce, pero yo lo conozco porque vivo aquí en Entre Ríos. Hay un árbol que sembraron cuando se celebró el centenario de la independencia en 1921. Se llama el árbol del centenario. A veces la gente dice árbol centenario, pero no es el árbol del centenario de la independencia. Es monumento nacional porque representa ese acontecimiento en particular. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, no hemos llegado a los centros históricos, entonces van a ver que el asunto es complicado. Vamos, aquí dice Laura. Entonces, para hacer un centro histórico es necesario que no posea declaratorias como monumento nacional o algún otro tipo. Así, exacto, no necesariamente es un monumento nacional, son figuras de protección distintas, exacto. Puede ser que el centro histórico sí lo tenga, como el área de conservación Guanacaste, que tiene un monumento nacional que es la Casona, por ejemplo. Entonces, son particularidades. Pero bueno, vamos a seguir con los centros históricos, porque vemos que no hemos llegado todavía, para que vean lo complejo que es el tema. Entonces, esto es lo que dice la ley. Ahora, vamos a ver qué tenemos aquí. Bien. Entonces, todavía no vemos, aquí otra pregunta. Barramón, bueno, Barramón sí, podemos considerarlo como un conjunto histórico, exacto. Y que en este caso entraría, por ejemplo, si tal vez José ahí me corrigen, es así, creo que es zona de protección especial, ¿verdad? Dentro del... Está dentro de la zona de protección especial, sin embargo, no es un centro histórico todavía. No, no es un centro histórico, exacto. No, y la Plaza de la Democracia, pues es una plaza como tal y no tendría ahorita, digamos, un valor. Entonces... De hecho, perdón, con respecto a la pregunta, Rosa, Centro Histórico Costa Rica, Barba, Heredia. Barba Heredia es uno, exacto. Barba Heredia. Y Barba Heredia, como una vez preguntándole a la gente ahí, decían que tenía protección y como que al final no. Como que es un poco difuso el tema. Yo iba Sí. a mencionar Barba, porque yo vivo en Barba, pero es que por eso mismo no lo mencioné, porque si bien todo el centro de Barba es de adobe, muchas veces se hacen remodelaciones que a uno le da a entender que no tiene una protección muy grande. Y ahora hace unos meses acaban de inaugurar como el museo o centro histórico, que ya es un edificio específicamente para dedicarse a eso y a todo el patrimonio cultural que tiene Barba. Pero sí, también han estado haciendo varias remodelaciones a casas de adobe y segundos pisos y hasta demuelen fachadas. Entonces, no sé qué tan protegido está. Sí sé que hay algunas edificaciones como la casa de Cleto González Víquez, que es así, no dejan tocarlas, pero, o por ejemplo la municipalidad, pero sí hay otras que usted ve que simplemente están sacando adobe y bajareque y todo y nadie les dice nada. Entonces, no sé, por eso no sabía qué tanto contaba como centro histórico. Sí, o sea, en realidad, como tal, Barba sí tiene bueno, ya se está tan alterado, como comentaba Valerie, qué preocupante, ¿verdad? Yo es que fui, ya hace como cuánto, hace como más de 10 años, creo, que estuve en Barba. La casa de Cleto es patrimonio, la municipalidad me parece que también es patrimonio, por eso es que tal vez tienen un buen nivel de conservación. Pero si ya empieza a alterarse tanto, estas casas de hoy ya empieza a perder ese valor de ser algo único. En realidad, en este caso, y el caso de Barba no lo busqué, el que busqué realmente fue el caso de Cartago, que es el ejemplo que les traigo. Pero en este caso habría que revisar en la página de la Municipalidad de Barba, no sé si tiene plan regulador Barba, y si dentro del plan regulador hay algún tipo de zona de protección especial. Pero pareciera que, por lo que comentaba Valerie, si se han alterado de esa forma los edificios, parece que no. Pareciera que no es así, ¿verdad? No, profe, de hecho, ahí, bueno, yo también soy de Barba y tengo una amiga que trabaja en Amuni y apenas están trabajando en el plan regulador. Ok. Porque, de hecho,
incluso hay casas, yo vi una que un carro chocó contra la casa y la casa era de adobe. Ujú. Y cuando arreglaron el hueco que hizo el carro, en lugar de continuar con lo que ya tenía, lo que hicieron fue meterle block. Entonces se ve así como un parchón extraño. No sé ver. No, y no puede Sí. ser jamás. Sí, Por no, eso no. no hay algo que regule bien eso. Ah, entonces, no, entonces está clarísimo, con lo que ustedes comentan, no hay ningún tipo de instrumento de protección por parte de la municipalidad. Exacto, entonces de ahí digamos lo que es complicado, porque digamos la ley pues tiene esta definición, pero de lo que diga la ley a tener los instrumentos hay un abismo realmente. Nada más de aquí una última pregunta que había de Jimena, que quién se encarga de definir que algo es irrepetible. Bueno, precisamente la ley, ya que tenemos aquí el tema de la ley, tiene una serie de conceptos, de definiciones. Entonces la ley plantea, creo que son como 14 condiciones que pueden cumplir los edificios para ser considerados patrimonio. No es que el edificio tenga que cumplir con los 14, pero usualmente cumple con algunas de estas categorías, que una es el tema de ser irrepetible. Entonces, se hace un estudio, ahí digamos el Centro de Patrimonio, que es el que haría el estudio en el caso de los edificios, asigna personas, un historiador, un arquitecto generalmente, una persona de historia, una persona de arquitectura, que es la que hace el estudio y define entonces de estas condiciones con cuáles cumple. Y ahí hacen la valoración de si se considera o no patrimonio. Con el tema de los centros históricos, Profe, perdón, sí. Ajá. disculpe, esta persona como el arquitecto, como cómo se elige, puede ser cualquier arquitecto, tiene que ser como especializado en... Ah, ok, bueno, el Centro de Patrimonio tiene su personal de planta, entonces ustedes entran ahí a la página del Centro de Patrimonio y ven ahí en el directorio, ahí vienen los arquitectos y arquitectos que trabajan ahí, los profesores en arquitectura, profesores en historia, ya son, digamos, los de planta. Un arquitecto externo no puede hacer el estudio. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si usted quisiera, por ejemplo, Jimena, hacer el estudio, usted puede hacer un estudio de un edificio y usted hace la solicitud y usted aporta ese material al Centro de Patrimonio. Pero los profesionales de planta del Centro de Patrimonio son los que van a hacer ya ese estudio final y son los que van a emitir un criterio que luego va a la Comisión Nacional de Patrimonio, a donde hay representantes de distintas instituciones como el ICOMOS, el Colegio de Arquitectos, o el federado, ahorita no recuerdo si es solo arquitectos federados que está representado. Y ahí, digamos, se toma la decisión ya si este inmueble es o no patrimonio. Pero son, digamos, los de planta. Ahora, los que son de planta del Centro de Patrimonio, arquitectos y arquitectas, ellos concursan por el servicio civil. Lo ideal, claro está, es que sean personas que tengan una formación o que tengan un interés en el campo. Entonces ya eso queda en manos de los concursos de servicio civil. No sé si le respondo la pregunta. Sí, gracias. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, entonces les comentaba, vamos de nuevo con la ley, que estábamos viendo esto. Pues la ley entonces define esto que es un centro histórico, pero de ahí a tener los instrumentos para declarar un centro histórico, la ley no es clara en eso. Entonces, a esto le sumamos otro tema que les comentaba ahora, y es el tema de la propiedad privada, que es un tema muy sensible cuando hablamos de patrimonio. Me imagino que ustedes han escuchado decir, es que ese edificio es patrimonio, entonces ya ni un clavo se le puede poner, no se puede pintar, ¿lo han escuchado esas cosas? Sí, claro. Muy común, ¿verdad? Ahora imagínense, si existe tanto, digamos, temor para un edificio, imagínense para un conjunto, que de repente la gente diga, es que todas esas casas de barro ya ni una teja le podemos cambiar. Son, digamos, temores que existen y que se ven muy claro, por ejemplo, cuando no solo la ley como tal, es todo el proceso que se dio en la Asamblea Legislativa para aprobar la ley. Yo cuando hice la tesis del doctorado tuve la oportunidad de leerme todos los expedientes, tanto de la primera ley de patrimonio que tuvimos, que se aprobó en 1973, como el expediente, que son, no sé, cientos de páginas, de cuando se aprobó la ley actual, la ley 7555, que se aprobó en 1995. Y es interesante ver que a los diputados, lo que más les preocupaba era el tema de la propiedad privada.
que precisamente se relaciona con todos estos, digamos, ideas que han calado muy fuerte en la sociedad. Por ejemplo, esta frase que tengo aquí es parte de un discurso del diputado Antonio Álvarez de Sal. Él decía, preferiría, aún cuando tenga que hacer inmueble por inmueble, definiciones individuales de cada una de las propiedades de un centro histórico, eso se refería. Porque al final de cuentas estamos estableciendo limitaciones a la libertad o a la propiedad privada. Es decir, cuando se discutió en esta ley el tema de los centros históricos, muchos se oponían por eso, porque decían que ya sea declarar un inmueble y más declarar un centro histórico, era limitar la propiedad privada. Entonces había mucho un interés económico en este tema y evitar digamos, ese temor de limitar la propiedad privada. Hay una pregunta, veamos, que dice aquí, dice Rafael, se ha dado casos donde cuando se dan cuenta que van a crear un edificio patrimonio, los dueños los demuelen para que no lo limiten, exacto, y puedan construir otra cosa. En Heredia hay una casa estilo neoclásica detrás del Liceo de Heredia, así me acuerdo cuando salió en el periódico, muy linda, y cuando se dieron cuenta que le iban a declarar patrimonio, la demolieron antes de, sí, eso, lamentablemente, que nos comenta aquí Rafael, es muy común. Y dice, si se declara una propiedad privada, ¿quién debe cuidar? ¿El Estado o los dueños? Los dueños. Los dueños porque sigue siendo propiedad privada. Digamos, si se declara una escuela que es, digamos, un edificio público, pues sigue siendo público. Si es una casa, sigue siendo propiedad privada. Ahora, es un tema, esto, digamos, se concatena con otras cosas. Y es que la ley inicialmente tenía los incentivos para los propietarios, que luego se eliminaron. Entonces, lo ideal es que si usted como propietario privado tiene una casa de adobe, de repente usted pues, no pague ciertos impuestos con la intención de que ese dinero usted lo destine al mantenimiento de su propiedad. Pero esto es una de las, digamos, falencias que tiene la ley y que, bueno, actualmente hay un grupo, no sé cómo irá eso, no he escuchado nada, que se llama Patrimonio Vivo, que está haciendo una propuesta para una nueva ley. Pero bueno, ya el tema de pensar en una nueva ley es algo que va para largo, ¿verdad? Porque ustedes saben que eso tiene que entrar a corriente legislativa y bueno, se lleva hasta, bueno, ¿qué les digo? Esta ley, por ejemplo, se llevó años en que la aprobaron. Entonces, es un tema complejo realmente. Pero el tema está en que finalmente sigue siendo propiedad privada y que al ser declarado patrimonio es un edificio que tiene un interés público. ¿Por qué? Porque representa precisamente este tema de valores, de memoria, de identidad, se vuelve en un reflejo, digamos, de esa memoria de identidad. Veamos. Ahora, bueno, entonces, ¿qué pasa con los mecanismos de protección? Ya más o menos ya tenemos esta idea de que es un centro histórico, ya discutimos, realmente creo que es un tema muy interesante lo que hemos comentado, pero ahora sí, ¿qué pasa? ¿Cómo protege un centro histórico? Bueno, resulta que vía ley es muy complejo. O sea, ahora, actualmente, digamos, si uno va a declarar, cuando un edificio se declara patrimonio, se declara mediante una ley. Entonces, para poder quitarle esa declaratoria, que se intentó hacer muchas veces con unos, ya un momento se hizo, eso tiene que pasar por aprobación también en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este escenario? Si es tan complejo tener una declaratoria patrimonial para un edificio, lo es más para un conjunto histórico. Entonces, eso es lo que nos comentaban cuando hicimos ese artículo, un abogado con el que hablamos, que incluso estaba en la Comisión Nacional de Patrimonio, pues él nos decía eso, o sea, que es muy complejo y ahí como que nunca vamos a avanzar. Entonces, si es tan complejo hacerlo vía Asamblea Legislativa, bueno, entonces la opción está en las declaratorias por acuerdos municipales. ¿Por qué? Porque ya vimos que la misma Constitución Política nos habla de la autonomía municipal y que están distintas leyes que le dan esa potestad al municipio para poder, digamos, tener esos acuerdos dentro de su jurisdicción. Ahora, puede ser que la municipalidad llegue a un acuerdo y diga, sí, vamos a proteger este conjunto, porque este es, bueno, como pusieron ustedes en el Menti, es la zona originaria de la comunidad, es muy importante por el tema de memoria, pero la declaratoria de centro histórico por sí misma no es efectiva si esta no forma parte de la normativa jurídica municipal. Es donde entra el tema del plan regulador y la planificación urbana. Ustedes también lo pusieron en el Menti. Aquí hay una pregunta. Dice Belén que si se puede evitar que una propiedad privada llegue a ser patrimonio aunque cumpla con las características.
Bueno, yo sé de casos que los propietarios no dejan entrar a la gente del centro patrimonio, precisamente por eso, porque dice, si es su propiedad, usted en su casa decide quién entra y quién no entra, a no ser que le llegue ya la policía con una orden, por ejemplo, cualquier cosa que tenga que entrar, bueno, ahí sí no puede decirles que no entren, pero bueno, con una orden de un juez. Pero yo sí sé de casos que digamos, la gente del Centro Patrimonio, cuando está haciendo el estudio, tiene que entrar a las casas. Y lo que se hace es conversar con los propietarios. Creo que en la mayoría de los casos la gente los deja que entren y que hagan el estudio. Pero sí sé de propietarios que efectivamente, digamos, sé un caso aquí Entre Ríos también, que el propietario nunca los dejó entrar. Entonces, si pasa y si el propietario no los deja entrar, no hay insumos para el estudio, entonces lo que hacen es no seguir con el estudio. Por lo menos sé de ese caso en particular de Entre Ríos, que el propietario no los dejó entrar. También pasó por estas casas que están por la Asamblea Legislativa, que al Ay, final sí. que no se pudieron declarar patrimonio y las Sí. votaron. De Cuesta Núñez, ajá, también Cuesta ese es otro Núñez. caso. Y es que si ellos no pueden entrar, la gente del Centro Patrimonio, como digo, no van a ir a pedir una orden a un juez para obligar al propietario que los deje entrar. Entonces, lo que hacen es desistir y ya está. Y luego pasan las cosas que ya comentaron, bueno, porque dice José lo que comentaron en el chat. Bien, entonces, hay un ejemplo, esto pasó hace ya bastantes años, del 2010. Tal vez, bueno, no creo que no lo recuerdan, pero yo sí me acuerdo muy bien de esto, fue en San Lorenzo de Flores, en Heredia. Esta casa era de una prima de Oscar Arias, estaba declarada patrimonio. Pero resulta que la ministra de Cultura en ese momento, pues yo no sé cómo hizo, y le quitaron la declaratoria, y al día siguiente la casa ya no existía, era una casa de finca, de adobes. Entonces, a partir de ahí, digamos que está muy claro en que una declaratoria, digamos que tal vez se revisó en ese momento esa parte de ordenamiento jurídico, una declaratoria no se puede eliminar si no es precisamente mediante otra ley. ¿Por qué? Porque es una ley tiene que ir a la Asamblea Legislativa para poder derogarla. Entonces, digamos, han pasado casos como este. Vamos aquí. ¿Existe un juzgado dedicado específicamente a solucionar problemas legales de patrimonio? No, aquí no tenemos esa especificidad, ya y seguirá los medios de cualquier otro cuestión legal, exacto. Por lo menos yo sepa, no. Exacto. Bien, entonces, bueno, este era un ejemplo que tenía aquí. Ahora, bien, si lo vemos ya en cuanto a la ley, la planificación urbana, ley de planificación urbana, perdón, que es la ley 4240, en esta dice que, bueno, el INBU, por ejemplo, dice que la planificación urbana se compone de instrumentos técnicos y normativos que ordenan el uso del suelo, pero también regulan su transformación o conservación. Viendo, digamos, esta definición también que nos da el INBU y a la luz de la ley de planificación urbana, podemos decir que la planificación urbana implica la participación de diversos actores. Entonces, aquí es muy importante entender que es tanto la administración, es decir, quienes aplican la ley, y vemos, bueno, desde el INBU, con los planes reguladores, hasta las mismas municipalidades, digamos, ejerciendo la jurisdicción de su territorio, hasta la participación de la comunidad. Es decir, no podemos llegar, no puede llegar la administración a imponer algo si la comunidad no está identificada. En este caso, eso es el proceso que llevamos en Liberia, porque les comento un poco el caso de Liberia. Liberia tiene un centro histórico que está, digamos, delimitado y protegido por un acuerdo municipal, pero esa iniciativa no surgió solo de la municipalidad, sino que se dio de la mano con la comunidad. ¿Por qué? Porque en Liberia hay una asociación cultural que tiene ya casi 40 años de existir. Se llama la Asociación para la Cultura de Liberia. Entonces, de la mano de la asociación y la municipalidad, se logró ese acuerdo de protección del centro histórico. Entonces, es muy importante esa participación de la comunidad. Bien, por otro lado, la ley de planificación urbana, bueno, también digamos, tenemos lo que es la definición del plan regulador. El plan regulador, que es un instrumento de planificación local que define la política de desarrollo y los planes para distribución de la población, uso de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas. Es decir, ya el
el plan regulador como tal, pues nos habla de esa conservación y rehabilitación de ciertos espacios. ¿Y esto cómo lo podemos lograr? Bueno, a través de lo que comentábamos ahora, como el caso de Barramón, dentro de las zonas especiales. ¿Por qué? Porque cuando revisamos la categoría de zonas especiales, hay zonas especiales que precisamente se refieren a las zonas con valor histórico. Entonces ahí es donde se empiezan a encontrar esos portillos que permiten a través de esta legislación que es relacionada con la planificación urbana, el poder proteger conjuntos históricos. Bueno, de ahí que ya vimos que a través de la ley 7555 es complicado proteger un centro histórico, de ahí la importancia de que las municipalidades gestionen estos espacios, es decir, asuman digamos, ese papel de proteger los centros históricos. Ahí es donde, pues, habíamos hecho la revisión de cuáles municipalidades han llegado a un acuerdo para proteger su centro histórico. La primera es la Municipalidad de Liberia, con un acuerdo del 31 de agosto del 2007, que es lo que vemos aquí en esta nota de prensa. Y luego, meses después, el 15 de abril del 2008, es la Municipalidad de Cartago la que llega a un acuerdo para proteger su centro histórico. Es decir, ya tenemos precedentes. Ahora, se hace el acuerdo, muy bien, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después si no tenemos los instrumentos para esa protección y esa gestión del centro histórico? Y esa era la otra pregunta que teníamos en mente. ¿Cómo se logra esto? Bueno, en este caso es muy importante, entender entonces que las municipalidades pueden crear dependencias encargadas de la tutela del patrimonio mediante reglamentos. Es decir, si ya la municipalidad, si ese consejo municipal llega a ese acuerdo, vamos a proteger esta parte como sucedió en Liberia, como sucedió en Cartago. Y ahí por eso digo que lo de Barba, efectivamente, yo estuve buscando y no encontré, y a mí me han dicho que era más como, o sea, que no, es más mito exacto como tal que propiamente protección municipal. Y bueno, ya con lo que nos comentó Valeria y Daniela, creo que nos quedó claro. Pero entonces en este caso, mediante un reglamento, se pueden crear dependencias. Es decir, lo ideal sería que esa municipalidad tenga una dependencia encargada del centro histórico. Pero les digo que en Liberia no se ha logrado todavía. Vean lo que ya tiene rato de tener el acuerdo municipal y en eso estamos trabajando precisamente. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, a través del plan de desarrollo municipal, a través del plan operativo anual del alcalde, por ejemplo, es muy importante el tema de la voluntad política también. Pero recuerden que en la municipalidad tenemos los técnicos, que son los que están en su puesto generalmente fijo, que se mantienen aunque cambie la administración, pero eso también es muy importante, tener el compromiso de las personas de turno, del alcalde, de los regidores, los que cada periodo cambien, pues que ellos también estén involucrados. Y también cualquier otra medida de ordenamiento urbano que se pueda hacer dentro de la municipalidad. Bueno, en la ley de patrimonio, en su artículo 10, dice que la declaratoria ratificada por la Asamblea Legislativa de un bien como conjunto, sitio o patrimonio histórico conlleva a la obligación de cumplir con los planes reguladores promulgados según la Ley de Planificación Urbana. Bueno, en este caso habla que si la Asamblea Legislativa lo declara, pero bueno, ya vimos que también no solo puede ser a través de la Asamblea Legislativa, sino que también a través de la municipalidad. De ahí lo importante que entonces se enlace esa protección con el plan regulador. Y luego el artículo 11 dice que la protección de los inmuebles con valor histórico arquitectónico prevalecerá sobre los planes y normas urbanísticas que le afecten. Es decir, ahí es donde entra, por ejemplo, el tema de las demoliciones. Es que si el bien está protegido y yo voy a construir, yo no puedo llegar y decir, y quítele esa declaratoria y me lo bota, porque yo necesito el lote. No. Si ya tiene protección como tal, no podemos llegar y decir, vamos a meter un proyecto de Asamblea Legislativa para quitarlo. O sea, hay gente que sí lo hace. Y recuerden que un poco fue lo que se discutió cuando estaba el proyecto de la Asamblea Legislativa, precisamente del edificio que se quería citar la declaratoria de algunos inmuebles para poder hacer otras, o sea, el proyecto original, creo que era. Entonces, no es tan fácil. Bueno, entonces ya está protegido, hay que ajustarse a eso. Aquí hay un caso que no puse, pero lo pueden buscar en Facebook. Se llama Casa Liberia. Es en Liberia, un proyecto que abrió hace un mes. Casa Liberia es una casa de adobe, de Bare, que es una casa muy grande. No tiene declaratoria. Lo compró otra gente y querían demolerla para
hacer un edificio comercial. El asunto es que al final sí lograron negociar, se restauró la casa, quedó muy bien, y aprovecharon el patio, y en el patio pusieron tipo como lo de Barrio Escalante, era un lugar de comidas, hasta como unos contenedores, en fin. El asunto es que se rescató el edificio, o sea, al final se vio que más bien eso le da un valor agregado al conjunto, porque realmente es muy interesante llegar a un nivel, por ejemplo, bueno, esto lo restauró Bernadette Esquivel, que es una arquitecta que es experta en el tema, entonces uno llega a ver los testigos que dejó en las paredes, donde uno ve el sistema constructivo, pusieron pantallas a donde van pasando todas las fotos de la restauración, y luego uno entra y ve otra parte ya, digamos, como un diseño contemporáneo. Entonces, indistintamente de fallillos que encontramos tal vez en el diseño, hace un pegue. Ese día que nosotros estuvimos en Liberia, la semana pasada en gira, la gente llegaba en la noche. Entonces sí se logra poner se logra poner, digamos, en valor ese patrimonio. A ver, dice aquí, perdón, para ver cuáles preguntas nos faltaban. Ok, la de Laura dice, ¿cómo se puede proteger el espacio sin afectar completamente los posibles planos urbanos a futuro y que no implique un conflicto a futuro? Sí, es una buena pregunta, claro. Por eso es que tiene que haber un estudio muy claro de cuáles son las partes que efectivamente se pueden proteger. Ahora, no quiere decir que dentro de todo el área que yo protejo, entonces no se puede hacer absolutamente nada nuevo. Vean el caso, como por ejemplo, que les acabo de comentar de Casa Liberia. Lo que hay que hacer ahí es tener, digamos, se regula, digamos, puede ser, bueno, en cierta parte del centro histórico puedo construir hasta 3 pisos, pero hay otras partes donde tengo un conjunto mayor, un hito, ya ahí, digamos, limito la altura. Entonces, sí, ya teniendo la declaratoria, pues sí, digamos, se tienen que ver todos estos aspectos, porque tampoco la idea es congelar ese espacio en el tiempo, sino que se definen cuáles son las áreas donde se puede tener mayor altura, se puede negociar, ¿verdad? De repente también un desarrollador invierte restaurando un edificio de centro histórico y entonces obtiene a cambio, por ejemplo, el permiso para tener un piso más. Entonces sí hay, digamos, gestiones que se pueden hacer para que no se quede detenido, no se quede anclado en el tiempo. Y se va a leer hasta qué punto se puede restaurar un patrimonio sin que llegue a un falso histórico porque queda muy poco material original. Bueno, ahí es un tema también, porque ahí hay que entrar a ver como tal el edificio. El falso histórico nunca va a ser, nunca es deseable. Siempre, digamos, si yo restauro, tiene que verse lo nuevo respecto de lo original. O sea, eso son parte ya de, que ya es un tema más propiamente de restauración, ¿verdad? De las teorías de la restauración. Tiene que verse, distinguirse claramente lo nuevo de lo original y que también lo nuevo se pueda quitar sin que afecte la integridad del inmueble original. Pero eso ya es entrar en un tema más, hilar más fino en otro tema que es teoría de la restauración. Y ahí dice aquí, Kimberly, ¿qué pasa con los edificios que son declarados patrimonio y se hace una restauración del edificio sin cumplir las normas para una conservación de patrimonio? Bueno, la ley en teoría contempla también sanciones. Porque usted para poder intervenir el edificio tiene que pedir el permiso en el centro de patrimonio. Ustedes entran a la página, ahí están los formularios. Pero en teoría la persona que lo incumple hay sanciones. Lo que pasa es que yo creo que esas sanciones nunca se han aplicado, pero en teoría están las sanciones están. Ahorita no las recuerdo cuáles son, pero hay sanciones. Perdón, igual en el curso vamos a ver incluso lo que acaba de poner Janet, digamos, de cómo procede la ley. Bueno, perdón. A lo que me iba a referir es cómo procede la ley 7555 y todo el proceso para poder intervenir en un bien inmueble patrimonial. Eso lo vamos a ver en el curso. Y sí que usualmente, digamos, cuando hay un proyecto donde se ve que hay mucho toqueteo, por decirlo así, del hilo histórico del bien inmueble patrimonial en el proyecto de conservación, es frenado un poco dentro del centro patrimonio, porque el centro patrimonio tiene que dar permiso. Igual, usualmente cuando es un bien inmueble patrimonial, es muy conocido los proyectos que se van a trabajar, entonces eso lo vemos más adelante. Sí,
Sí, porque es un tema ya en sí mismo, toda la parte de la ley como tal, ya para la parte propiamente arquitectónica, correcto. Muy bien. Bueno, entonces, ahorita veo las otras preguntas, vamos a hacer un poquito aquí. Un ejemplo que les tenía precisamente era el plan regulador de Cartago. El plan regulador fue aprobado, bueno, en el 2008, ellos tomaron el acuerdo de protección del centro histórico. En el 2012 se aprobó el plan regulador. Salió en la prensa y todo, que ellos habían creado un ente para velar el patrimonio arquitectónico que se llamaba el Consejo de Control y Seguimiento y Conservación del Patrimonio, el COSECOP, que iba a ser el encargado de velar por el centro histórico de Cartago. Porque precisamente además este plan regulador tiene en su título sexto el Reglamento de Protección y Conservación del Patrimonio Histórico Arquitectónico del Centro Histórico de Cartago. Es decir, ellos primero en el 2008 toman el acuerdo municipal. Vamos a proteger esta parte de Cartago. Luego, en el 2012, aprueban el plan regulador y en el plan regulador un capítulo es el reglamento para la protección de ese centro histórico. Y además crean un ente, que es ese consejo, el COSECOP, Consejo de Control y Seguimiento y Conservación del Patrimonio. Es decir, en teoría estaba todo como muy claro, era muy bien montado. Que se aplicó, esa es otra cosa, porque después de que salió esto del COSECOP y una compañera nuestra, María Fernanda, que ha hecho la tesis del Centro Histórico de Cartago, pues como que eso nunca arrancó. Pero bueno, una intención y que sería un buen ejemplo realmente, porque sí se montó esa estructura, un plan regulador, un capítulo dentro del plan regulador y un ente que se encargara de gestionarlo. Entonces, viéndolo así, en el esquema está la Municipalidad de Cartago como el ente encargado de gestionar este centro histórico y protegerlo, una oficina de planificación urbana y de esta oficina de planificación urbana digamos, se desprende la coordinación con el COSECOP, encargado de la gestión del centro histórico, y el COSECOP iba a ser el encargado de coordinar con otros entes, como el ICT, por ejemplo, o con otras organizaciones afines. Qué sé yo, por ejemplo, ICOMOS o alguna asociación cultural de Cartago que estuviera vinculada con el centro histórico. Entonces, este era digamos, el esquema que ellos propusieron en ese momento. Y además es muy importante también tomar en cuenta esto, o sea, también la municipalidad lo declara, pero lo protege mediante acuerdo. Pero eso no quita que entonces siempre haya que tener una coordinación con el Centro Patrimonio. ¿Por qué? Porque finalmente, por ley, el Centro Patrimonio es el ente encargado de gestionar el patrimonio. Entonces, recordemos que aunque la municipalidad tome ese acuerdo de que se protege esta zona de Cartago, dentro de esa zona protegida hay inmuebles con declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico. Entonces, es inevitable tener esta relación con el Centro de Patrimonio. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Cómo se procede con la ley 7600? No, claro, aplica también, claro que sí, pero en el tema de patrimonio es también un tema que es complicado porque a veces edificios son muy antiguos, pues cumplan, pero siempre hay que buscar las opciones con rampas móviles, etc. Me imagino que tal vez esto lo van a ver más a futuro, José, ¿verdad? Cuando vean la parte de la intervención patrimonio, sí. Pero sí, claro, esa también cuenta, sí. ¿Sería de utilidad una reforma a la actual ley para obligar el paso a la propiedad y convertir en delito cualquier alteración a partir de la notificación? Bueno, es que la ley actualmente ya, digamos, sí contempla que hay una sanción si usted no pide los permisos para hacer una intervención. Entonces sí está digamos, contemplado en eso. Ahora, obligar el paso a la propiedad es que no, porque es propiedad privada finalmente. Como digo, una única manera de que la policía, por ejemplo, contra su caso porque llegan con una orden de un juez. Entonces, eso no creo que llegue, pero sí, digamos, la sanción como tal está, y entiendo lo que me dice José, que ya luego lo verán, ¿verdad? Como con la ley. Y dice aquí, Gabriela, las restauraciones en los edificios patrimoniales tienen que hacerse cada cierto tiempo, o es que que se requiere según el estado del mismo. Bueno, ese es otro tema que estamos trabajando también con el proyecto de José. Lo ideal es que haya una conservación, bueno, nosotros estamos llamando a la conservación programada. Es lo ideal, o sea, que el edificio se restaura, se declara, etcétera, sí exista un seguimiento. Pero aquí lamentablemente es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil más cuando es propiedad privada. Entonces, sí es lo ideal, o sea, es lo ideal, Gabriela, pero que se cumpla, que se haga es otra cosa, pero sí es el ideal. Bien,
Bueno, es un poco lo que estábamos comentando ahora. Bueno, la propiedad privada, vemos, no es ilimitada, sino que está supeditada al bien común. Bueno, en el sentido, no como de, exacto, de que yo puedo llegar a meterme en la casa de otro porque es patrimonio, no, no es eso. Pero sí es el hecho de que, de que la Sala Constitucional dice que la concepción dinámica del derecho, habla de la concepción dinámica del derecho a la propiedad. Entonces, que en pro del interés social es posible limitar la propiedad privada por medio de planes reguladores sin que debe existir una indemnización, siempre que exista una razonabilidad en dichas limitaciones. Es decir, yo soy propietaria de este bien que es patrimonio, entonces yo tengo que tener claro que yo no puedo llegar y botarlo así porque sí, yo no puedo llegar y cambiar la fachada así, porque es mía, sí es mía, y sí puedo hacerle alguna intervención, pero tengo que hacerla siguiendo la norma, o sea, siguiendo la norma, siguiendo la ley. A eso se refiere. Como digo, no es así como que, entonces esta casa de patrimonio, oye, me meto y voy a tomar café ahí como si nada, no. No se puede, es propiedad privada, pero es una propiedad privada de un interés común. Entonces, el propietario tiene que tener eso claro. Pero como les digo, tampoco, como es el mito de que ni un clavo puedo poner, ¿no? Es que por eso están los formularios en el centro patrimonio y se lleva un seguimiento al edificio de lo que se hace. Bien, entonces esto es precisamente porque patrimonio es de interés colectivo. La Sala Constitucional dice que existen dos tipos de interés social que justifican la imposición de limitaciones a la propiedad. Dice que habla lo relativo a la protección del ambiente y lo de orden urbanístico. Entonces aquí es donde entra la relación de este patrimonio arquitectónico con un centro histórico. ¿Por qué? Porque dice que la ordenación urbanística incluye la protección del entorno escénico y la tutela del patrimonio histórico arquitectónico como elementos que conforman la identidad nacional. Es decir, hay jurisdicción, digamos, pronunciamientos de la Sala Constitucional al respecto. Entonces, de ahí eso, o sea, que es privado, sí, pero es de interés para un conjunto, para la sociedad en general. Perdón, para ver, aquí ya pasé. Bien. También dice esta jurisprudencia constitucional que en cuanto a la competencia urbana exclusiva de las municipalidades sobre los aspectos de las ordenaciones urbanísticas, como la unificación, o sea, habla de que hay una competencia exclusiva de las municipalidades para, por ejemplo, aspectos de la ordenación urbanística, como la unificación de colores en fachadas, el estilo arquitectónico, la altura de construcciones y otras. Pero eso tiene que ser, digamos, en forma coordinada con esto que es el Centro de Patrimonio. Entonces, ahí es donde pongo un ejemplo que de otros países, por ejemplo, en Puebla, en México, es un centro histórico, entonces hay un catálogo para pintar las fachadas del centro histórico. Entonces, de repente yo no puedo llegar y pintarlo en rojo porque forma parte de un conjunto de interés para la sociedad, que tiene una protección. Entonces, no es que no lo puedo pintar, no, lo puedo pintar, pero lo pinto siguiendo este catálogo que ya existe. ¿Por qué? Porque eso permite mantener la unidad de conjunto. Igual, por ejemplo, sucede en otros centros históricos o sucede en los centros históricos con por ejemplo, el tema de las alturas, que bueno, que puede ser negociable en algunos puntos, ¿verdad? Ya es donde entra la negociación con la municipalidad, pero sí se va, digamos, buscando mantener la unidad del conjunto. Por ejemplo, es un pantallazo del plan maestro del Centro Histórico de Comayagua en Honduras, donde tiene, por ejemplo, el reglamento para la instalación de rótulos publicitarios en este centro histórico y zona de influencia. Ese es otro tema también importante, el tema de los rótulos de publicidad. No sé si ustedes se acuerdan cuando la tienda esta, en la que al final terminó con el problema porque le pegaban a las empleadas la S&R, cuando puse el rótulo en el antiguo cine, el Palace, ahí al costado, sí, costado norte del Parque Central. Eso jamás debió haber sido, bueno, porque es un inmueble, no, creo que todo ese conjunto esquinero está declarado y si no lo está, finalmente tiene valor patrimonial. Y en teoría está dentro del Centro Histórico de San José. Entonces, está muy claro, no hay una regulación al respecto. Jamás ese rótulo debió haber estado así, con esas dimensiones, ese color. Si ustedes van a otros lugares, y en centros históricos está McDonald's, pero tiene que ser siguiendo las normas del sitio, cierto tamaño de rótulo, etcétera, tiene que ajustarse. A ver, aquí una pregunta, dice,
dice Manuel, si hay una propiedad privada declarada patrimonio, pero los dueños no la mantienen y la dejan casi caerse, el Estado puede actuar jurídicamente y aprender a esas personas. Bueno, aprender no, pero sí, digamos, en teoría, ahorita no recuerdo qué es lo que dice la ley de patrimonio, porque es responsabilidad del propietario darle el mantenimiento a su bien inmueble, a su propiedad. Entonces, tiene que haber una sanción. Pero usualmente cuando algo está malo aquí termina cayéndose. Así es, lamentablemente. Porque si lo están dejando que se caiga es porque ya tienen otros planes. Entonces, La ley lo contempla, pero eso no significa que se aplique, que se lamentablemente. aplique. Exacto, eso es, exacto. O sea, ahí, Sí, Sí, perdón, un par de consultas. La segunda, antes de que se me... Bueno, no, la primera era si existe algún caso aquí en Costa Rica que se dé a respetar algo así, aunque sea similar a lo que se comenta este plan maestro del Centro Histórico de Comayagua. no, sé, bueno, están las zonas de protección especial, pero ya si hilando tan fino, por lo menos Liberia no lo tiene y el de Cartago yo lo vi y no hila tan fino como este, que es el que tiene también Sí, más claro, de los que yo he revisado por lo menos, ¿verdad? Sí, sí. Y lo otro era, algún caso similar a ese, si no me equivoco, una vez me habían comentado el de un espacio, un edificio privado, pero que se deja que se caiga y no se puede intervenir. Es este edificio que está ahí por la universidad, que está en Esquinero, al frente de donde hicieron este nuevo café, yendo para Sí. la avenida central. Sí, es que todo eso es la Casa Jiménez de la Guardia, el edificio de la esquina, que ahorita no me acuerdo el nombre, que eso es de la familia, precisamente de esta familia, ¿verdad? Que ya es nombre de la casa, pero es que ahí lo que yo tengo entendido es que hay un pleito como de herencia, entonces no se han puesto de acuerdo y del edificio lo dejaron, los dos edificios los han dejado, el Erdosia creo que es el otro, los han dejado deteriorarse. El Centro de Patrimonio los intervino hace unos años, pero lo que hicieron fue restaurar las fachadas y cambiar las láminas de zinc para que no se le metiera el agua. Pero bueno, yo esa vez tuve la oportunidad de entrar y estaban desmantelados. O sea, ya lo que queda es por lo menos del edificio Jiménez de la Guardia, ya hasta ni entrepisos tenía. Hasta los piezas sanitarias se habían robado. Entonces, sí, pues hay un problema de herencia, pero me imagino que en el fondo seguro ellos también, bueno, y si no se ponen de acuerdo, que el edificio se caiga para vender una propiedad que es sumamente valiosa, una propiedad esquinera en el centro de San José. Entonces es complicado. dentro de las consultas, tanto de Janet ahora como Sebastián, que dijo que no los dejan o no se podía intervenir o no los dejan intervenir o no tiene permitido muchas cosas. Me preocupa el trasfondo, chicos, chicas, porque es mentira que no se puede intervenir. Exacto. O sea, todo bien inmueble patrimonial se debe intervenir, se pueden hacer muchísimas cosas. Lo que nada más hay que avisarle al Estado. Pero en este caso, la oficina del Centro de Patrimonio, pero hay muchos mitos, ¿verdad? De que no se puede ni siquiera poner un clavo. Eso es una mentira. Sí que es, tal vez el trámite es un poquito más difícil, ¿verdad? Que hacer una remodelación usual, pero se hace, ¿verdad? Y luego, con respecto a lo de Jimena, si el Estado puede quitarle o intervenir por propiedad privada, no. Porque eso sería una expropiación. Y para hacer una expropiación habría que tener sustento jurídico, ¿verdad? Para hacerlo. Y no necesariamente que sea un bien patrimonial es suficiente para quitarlo. Exacto. Sí. Digamos, por ejemplo, esa vez el Centro de Patrimonio intervino en la Casa Jiménez de la Guardia, pero fue más un asunto, como digo, externo, para que no se cayera, mientras se resolvía el problema y ya pasaron los años y sigue igual. Ajá. Sí. ¿Qué se puede hacer en ese caso? El Estado puede castigar, solo que no lo ha hecho porque la ley lo permite, digamos, económicamente, si no me equivoco. Sí, sí, son multas. Pero también de ahí la importancia de lo que la ley no tiene, los incentivos. Porque si el propietario tiene incentivos, es diferente.
Ajá. De hecho, ahora Rosa lo dijo al puro principio. En la ley en un principio permitía incentivos económicos. Sin embargo, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez se derogó estos beneficios por temas económicos y macroeconómicos, digamos. Entonces, a la pregunta de Ale, de que si fuera pregunta, pero fuera de lo arquitectónico, ¿existe algún impuesto que se debe pagar a la hora de adquirir el inmueble? Si usted lo adquiere, usted es como adquirir cualquier inmueble, ¿verdad? Pero no hay ningún impuesto para darle a los propietarios. Digamos, como que los cobren por algún lado. Antes era en una estampilla, ¿verdad? Era como la forma de recolectar ese impuesto. Sí, Eso exacto. se derogó. Sí. Sí, no es como Luego, comprar cualquier inmueble, exacto. lo que dice Laura, y es más bien, es beneficioso poder ponerlos en uso para que no caigan en abandono. Exactamente. Sí, Y es justo el ejemplo que ahora Rosa decía sobre la casa allá en Liberia, ¿verdad? Es mucho mejor ponerlos en uso. exacto. ¿Existe actualmente un plan de reformas legales para que realmente, igual Rosa también ahora lo mencionó, hay un grupo, ¿cómo era que se llamaba? Patrimonio Rosa? vivo. Patrimonio Vivo, Patrimonio vivo. que está en la revisión de la ley para proponer una nueva ley. Exacto, sí. Pero no sé cómo ir a eso, les perdí el hilo. Ajá, sí, de hecho ya los perdí ahora en julio. Sí. ¿Qué pasa si los dueños de las propiedades en el centro histórico se rehúsan a acatar este tipo de reglamentos? Casi que se organizan para no obedecer el reglamento. En el centro histórico de Quito, cuando implementaron un reglamento para cuidar la imagen de los edificios y los rótulos de los comercios, muchos dueños no estaban felices con este reglamento. Muy buena pregunta. Ahí es donde precisamente creo que tiene que negociar el gobierno local porque habrá que ofrecer algún incentivo también, me imagino, no sé, algo habrá que negociar para que la gente acate ese reglamento. Pero yo veo que sí, que solamente, bueno, yo lo he visto en otros lugares, ¿dónde lo vi? Sería en Guatemala, no me acuerdo, o no sé, en algún lugar ahí el McDonald's tenía el rotulito chiquitito y ya está. Y eso no quiere decir que le deje llegar gente. Entonces, una consulta. Entonces, sí. Si aunque no se hubiera declarado jurídicamente, como el caso de Liberia y Cartago, el centro histórico como tal, pero la municipalidad dentro de su plan regulador establece un centro especial, se puede decir que ya existe como un instrumento para proteger un centro Sí. histórico. Sí, porque está dentro de en este caso, un reglamento que es el plan, una zona de protección especial. Entonces, sí, sí entraría, claro. Sí, Sí, lo sí. pregunto porque Alajuela, Ujú. su plan regulador, tiene una subzona de control especial del centro antiguo, Ajá. que básicamente es lo que está dentro de Calle Ancha. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, ya tiene un nivel de protección, claro, exacto. Suena protección especial, pero bueno, y finalmente es un centro histórico, porque lo que está dentro de Calle Ancha es el origen del lugar. Exacto, entonces está bajo un instrumento de protección. Exacto. Muy bien, veamos. Yo creo que ya casi acabo. Bueno, precisamente, ¿cómo protege la municipalidad? ¿Cómo lo logra? Bueno, aquí estos son ejemplos de la otra revisión que hicimos. Yo creo que ya no voy a ampliar mucho en esto porque ya hemos hablado de lo más importante. Pero, por ejemplo, revisamos cómo las municipalidades han regulado otros aspectos que son de interés para la comunidad, como la infraestructura de telecomunicaciones. Entonces ahí vemos que las municipalidades, como la de Curridabat, la de Montevideo, la de Santo Domingo, lo que hacen es hacer reglamentos específicos para eso, para regular la ubicación de las antenas de telecomunicación. Entonces era una forma de decir, bueno, la municipalidad también puede tener su propio reglamento para el centro histórico. No, esto ya, pero me fui para acá. Sí, ok. Nada más voy a ir aquí una pregunta ya para ver. Ah, sí, bueno, sí, dice Rafael, sí, que es en Antigua Guatemala, así que el McDonald's tiene el rótulo pequeño. Sí, ese era el caso que me acordaba muy bien porque me pareció muy interesante. McDonald's, o sea, una empresa como McDonald's, sí, está. Bien, ya para cerrar, bueno, entonces, un poco ya hablamos todo el tema de la propiedad privada, que la propiedad privada no es ilimitada en el sentido que, en este caso, ¿verdad?, de la protección de un conjunto histórico, está supeditada al bien común. Es decir, el propietario tiene que ceñirse a lo que la ley dice, ¿verdad?, que es lo que estábamos ahora. Muy importante
que estos instrumentos normativos que van a regular estos centros históricos requieren la coordinación de las instituciones implicadas y la participación de la comunidad. Es decir, no puede ser algo que venga de arriba aquí para que le caiga la comunidad encima, sino que es algo que se tiene que construir en forma participativa. También hay algo muy importante, el tema de la tramitología y el trabajo conjunto para dar sostenibilidad en el tiempo de la gestión. Es otro tema que nosotros tratamos ahí, de repente se vuelve a veces un poco engorroso, hacernos sacar un permiso por allá, otro por acá. Digamos, aparte de patrimonio, uno lo gestiona directamente en el centro patrimonio. Qué importante sería que, por ejemplo, estuviera unificado dentro de los otros trámites que se deben hacer. Y es lo que en otros países se maneja como la ventanilla única, como en Guatemala, por ejemplo, en Ciudad de Guatemala. Y ya por último, bueno, es entonces importante contar con esos instrumentos técnicos jurídicos municipales, específicamente los reglamentos. Y es muy importante que si tenemos estos instrumentos, también tengamos los procesos participativos de concientización entre los distintos actores. ¿Por qué? Porque esto hay que socializarlo, hay que negociarlo y hay que difundirlo. Es decir, no podemos dejar de lado a la comunidad. La comunidad siempre tiene que ser partícipe de estos procesos. Hasta aquí yo traía. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. A mí me gustaría como comentar o tener más bien como que su retroalimentación, porque, digamos, haciendo una comparativa en Centroamérica tal vez, o Latinoamérica, hay como que en los otros países, por ejemplo, hasta en Nicaragua o en Panamá, México tiene mucho, o Guatemala que usted comentaba, tienen mucho sentido de pertenencia con el centro histórico. Ellos como que lo defienden tanto y tienen como tanto orgullo, y es algo que aquí en Costa Rica ustedes luchan por eso, pero siento como que cuesta más, como que se tiene, como ustedes decían, pero como que tal vez hace falta. No sé si tal vez usted piensa diferente a mí o algo así, o por qué se ha perdido como que tanto eso en años anteriores. Sí, es que eso es un tema complejo porque es el tema de la identidad y es algo que se construye de distintos frentes, de cómo se educa uno en la familia, el mismo sistema educativo influye en uno. Entonces, esa apropiación es parte de los procesos identitarios y cada comunidad es distinta. Yo siento que, por ejemplo, en San José es más difícil porque San José es un lugar de paso, ¿verdad? San José, de hecho, ya ha perdido mucha población y es un lugar que se vuelve, digamos, es institucional comercial, digamos. Tomando en cuenta que San José tiene un centro histórico también, que también tiene esta parte de un acuerdo municipal. Pero, por ejemplo, en Liberia nosotros hemos encontrado un escenario distinto. Y realmente en Liberia, no puedo decir que el 100% de la población, pero sí por lo menos uno ve que la gente sí se identifica y ha habido una participación ciudadana muy importante en lo que ha sido esta definición del centro histórico. El caso de Cartago realmente no lo sé, a mí sí me deja en duda porque y con tantas cosas que han votado y que yo veo que esto al COSECOP realmente como que no funcionó. Entonces, es un tema sí, definitivamente de lo que es la construcción de la identidad nacional que nos lleva tal vez a tener otros referentes más allá de los locales. Y Pienso yo. también no es justificación, ¿verdad? Pero nosotros tuvimos un proceso muy duro en el 48 donde literalmente cambiamos un modelo de Estado, ¿verdad? Cuando hicimos el cambio de la Segunda República en 1948. Y justamente en ese periodo se quiso cambiar de mentalidad, ¿verdad? En donde todo lo que era representación de la Primera República era literalmente destruido y sustituido por una construcción nueva hecho a partir del mercado local, etcétera, digamos. Justamente después del 48 hay mucha destrucción de nuestro patrimonio, ¿verdad? O sea, cosas que se destruyeron en ese momento, ¿cómo se llama? El Congreso Nacional fue destruido. Bueno, para hacer la Avenida Segunda, que es uno de los proyectos civiles más importantes dentro de San José, fueron destruidos muchos inmuebles, incluso... el sagrario de las catedrales. Exactamente, tuvo que moverse, etcétera.
la razón por la cual nosotros, o bueno, eso es, en realidad es una hipótesis mía, ¿verdad? No sé si está teóricamente ya confirmado, es que nuestro proceso histórico hizo que nosotros, como nación, ¿verdad? Para poder crear esta segunda república mucho más próspera y con características distintas a la primera república, vimos muy normal destruir nuestro patrimonio, ¿verdad? Normalizamos esa destrucción. Sí, y precisamente esto que comenta José se ve muy claro cuando uno, bueno, cuando yo revisé el expediente de la primera ley de patrimonio que tuvimos es del año 1973. Entonces empezó a finales de los 60, bueno, como los 70, más bien, como en el 70 la discusión. Uno de los promotores de esta ley fue precisamente Alberto Cañas, no sé si ustedes lo recordarán, escritor, diputado, y él junto con otras personas precisamente expresaban esa preocupación de que estamos en 1970, en ese momento, todo lo que se había destruido en pro del progreso, o sea, buscando ese progreso con la introducción de la arquitectura moderna que traen las empresas constructoras, se destruye todo aquello que fuera exacto, un testimonio de lo anterior a 1948. Y precisamente eso es lo que lleva a esa inquietud de tener una primera ley de patrimonio. Que hace una ley, decía, patrimonio histórico, artístico, algo así, al final es una ley de protección de patrimonio arquitectónico, pero su trasfondo en las discusiones es ese. Esa es la preocupación porque se estaba destruyendo mucho. Ahora, ¿qué decían otros diputados? También es interesante. Decían que en Costa Rica no había nada que proteger, porque es que se comparaban con otros países de Centroamérica, precisamente. Entonces decían, es que aquí no hay una antigua. Bueno, en esa época ni siquiera se pensaba en el patrimonio arqueológico, porque si el referente eran las pirámides de México y de Guatemala, y pues aquí lo que estaban eran como las piedras de Guayabo, ¿verdad? Así era, digamos, como la imagen que se tenía. Entonces no había una noción de patrimonio arqueológico y se veía todo pequeño. Entonces decían que la historia de Costa Rica era muy corta, que el patrimonio de Costa Rica era ínfimo, que para que una ley dice que había que votarlo, había que votarlo. Pero otros era la preocupación de que había que proteger lo que quedaba. Entonces, ese contexto que nos comenta José es que precisamente da pie a la primera ley de patrimonio. Sí, Belén. Sí, es que, digamos, yo no sé si lo que voy a decir esté muy correcto, pero es como lo que me parece que, digamos, en centros históricos como el de Quito o Panamá, que son como los que más tengo claro tal vez, la densidad de patrimonio que hay en esos centros es muchísimo, digamos, como que cada edificio casi que es como patrimonio, se ve súper bonito, y acá en Costa Rica yo creo que eso no es tan así, o sea, tal vez en San José o en Cartago sí hay mucho patrimonio, pero no es cada edificio. Entonces yo creo que eso hace como que todavía más complicado que podamos como agarrarnos de un lugar para estar orgullosos de ese centro, ¿verdad? Me parece a mí como que no hay tanta densidad y cuesta formar eso. Sí, bueno, es interesante la observación que hace Belén, porque también recordemos que hay distintas escalas del patrimonio y que está, digamos, aquel patrimonio monumental y que, bueno, si vamos al caso de Guatemala, uno ve los palacios, y era la Capitanía General de Guatemala, entonces responde a esa condición histórica, ¿verdad? Era la ciudad principal. Costa Rica era una, digamos, si hablamos en ese tiempo, en la colonia, La provincia más pobre. periférica, exacto, la más pobre, entonces ya ahí, digamos, nos dice que de ahí no podemos esperar tener la misma escala, pero es que resulta que el patrimonio tiene escalas, entonces está el monumental, y está también aquel patrimonio que es de una escala modesta, está el patrimonio de acompañamiento. Entonces, ahí digamos es donde uno en realidad ve que sí, que el que sean tan distintos no quiere decir que uno sea necesariamente más importante que el otro, sino que responden a escalas distintas. Y entonces ya depende como de los lentes con lo que uno lo mire, hacia la valoración que uno puede realizar. Yo me acuerdo cuando estaba en la U, habíamos hecho un trabajo, un curso parecido a este en el centro, en San Rafael de Heredia. Yo hace mucho que no voy a San Rafael de Heredia, entonces no sé qué tanto ha cambiado. Pero nosotros lo que vimos fue, bueno, está la iglesia, que es la neogótica, como clara, y todo, en ese momento, no sé si todavía existen, toda una serie de casitas de madera, modestas, pero resulta que si uno ve, tal vez cada casita, cada casa en sí, uno diría, pues una casa que tal vez no tiene mayor trascendencia, pero si uno lo empieza a ver en conjunto, y como las casas tienen una escala común,
y que lo que hacen es, digamos, como maximizar esa imagen de la iglesia. Uno entiende que es un conjunto y que todas esas casitas modestas realmente como conjunto son el acompañamiento del monumento. Entonces depende de los lentes con los que lo miremos realmente. Ok, no sé si hay una consulta más, chicos, chicas, para tomarnos un break. No sé, creo que no. Que no hay mano levantada, sino hay más. Más bien, muchísimas gracias por participar como lo hicieron. Fue muy intenso. Está muy bien. Vimos, digamos, con Rosa, a ver, una de las cosas que hay que rescatar bastante bien es que, bueno, hay diferentes escalas dentro de la protección. La que tratamos de ver hoy con Rosa fue precisamente la de centro histórico, ¿verdad? Cuando no vemos aislados el bien inmueble patrimonial, que si bien ya Rosa nos fue contestando muchas de las dudas que evidentemente tienen porque no hemos visto suficiente cantidad de contenido del curso, ¿verdad? Pero vemos una de las figuras importantes que tal vez en Costa Rica no se le ha dado la profundidad de vida, que es probablemente la del centro histórico. Entonces, antes de irnos, Janet, levantaste la mano. Profe, una pregunta, digamos, entre centro histórico y patrimonio, los niveles de protección y permisos son diferentes, digamos. Es que como lo que usted decía antes, tal vez uno está como muy confundido, porque siempre he escuchado lo que decía la profe, digamos, que si es patrimonio no se le puede poner ni un clavo, pero estábamos viendo eso también donde estaban las tiendas S&R, que bueno, no sé si es patrimonio o si es centro histórico, pero le permiten dar un uso comercial. Entonces, digamos, sí se puede intervenir y sí se puede utilizar un centro histórico y un patrimonio, pero digamos, siguiendo como esas reglas que decía la profe antes, pero sí se puede. Es que la gente está como engañada de que no se puede hacer nada y por eso dejan perder las edificaciones, digamos. Sí, exacto, o sea, el edificio puede cambiar el uso. Y vean, por ejemplo, el mejor ejemplo, la Casa Verde del TEC, de Ramón. Es patrimonio, era una casa y hoy es una sede universitaria. Así muchos pasan a ser comercio, pues en San José hay varios edificios patrimoniales que son comerciales, como la antigua la casona. Por ejemplo, no sé ahora qué es ahora. El Steinbourg, Steinbourg ha pasado de ser un almacén alemán, de familia alemana, a un pequeño centro comercial, incluso a un bar. Sí, exacto. Entonces sí, los usos se pueden cambiar todo. Lo asunto es que hay que llevar el proceso con los debidos permisos, pero sí se puede. Hay casas patrimoniales y con son cafeterías, por ejemplo, pues sí se puede. Laura, bueno, perdón, y con respecto a lo que decía Janet, hay diferencias, ¿verdad? Sí, hay diferencias del bien inmueble considerado como patrimonio histórico arquitectónico, ¿verdad? Y centro histórico, que ya es una protección mucho más grande, con una gestión como decía Rosa, a cargo de la municipalidad, para conservar el hilo histórico ya no solamente de un objeto, sino de un conjunto de objetos. Laura. Sí, yo quería hacer como un comentario que viene un poco con lo que dijo Jan y con lo que dijo también Belén. Y es que yo siento que el mayor problema que tenemos es que no se nos ha educado cómo identificar los patrimonios, porque tal vez creemos que un patrimonio solamente es una iglesia demasiado vieja que tiene una plaquita que hace tantos años, no sé qué, cuando realmente no nos hemos educado como para ver que estamos rodeados del patrimonio, que el patrimonio está más que en ese tipo de edificios y realmente muchísimos, San José es un grandísimo ejemplo, muchísimos de los lugares comerciales que hay ahí, digamos, en lo que es la avenida central, son patrimonio, pero nosotros no nos damos cuenta porque no se nos ha educado, digamos, como para poder observarlos. Y ahí estoy un poquito como, no sé si en desacuerdo, pero tal vez como con lo que dice Belén, que en otros lugares como de otros países es más evidente el patrimonio. Yo creo que no, yo creo que nosotros más en San José todavía estamos demasiado rodeados de patrimonio, pero no nos damos cuenta, no lo estamos viendo, no lo estamos identificando y eso hace que se generen estos mitos de que la gente cree que no se puede tocar porque lo único que identifican como patrimonio son edificios que probablemente ya tienen un nivel de decadencia o de problemas, digamos, que si se les hace algo,
pues ahí sí habría un problema, tal vez hasta le incurriría un problema estructural o algo parecido. Entonces, creemos que todo lo que significa patrimonio significa no se toca, cuando realmente los casos en los que realmente no se puede tocar son prácticamente inexistentes, son muy pocos, pero como que no los vemos, no hemos sido capaces de conocer cuáles son nuestros verdaderos patrimonios. Y como ustedes lo explicaban, hay muchísimas escalas, hay muchísimos tipos, pero no los vemos, digamos. Sí, es un tema interesante. Yo cuando hice la tesis revisé rápidamente los programas de estudio. Y es que también desde la formación en primaria y secundaria hay falencias en el tema. Entonces, es un tema que también debe formar parte, por ejemplo, ya más fuerte de la educación cívica, realmente. El tener esa sensibilidad. Y ya por último dice aquí Alonso que las reservas indígenas entran en una categoría distinta de protección o pueden incluirse como un centro histórico. Bueno, es que las reservas indígenas ya tienen una ley que los protege. Exacto. Ahora, si también, bueno, si un sitio como tal cumple con la definición que tiene la ley, pues y me imagino que eventualmente podría hacerlo. Pero como reserva indígena como tal, ya tiene una ley que las protege, ¿verdad? Las zonas indígenas. Sí, y con respecto al comentario de Laura, claro, digamos, lo que pasa es que la gestión municipal del comercio o de la publicidad en San José no es la mejor. Todavía quedan algunos vestigios de edificios de la Primera República. Sin embargo, hay mucho de edificios modernos que realmente, si uno los empieza a limpiar, son preciosos. ¿Verdad? Y responden mucho a los principios estéticos y teorías de los 60s y 70s. A una escala pequeña, ¿verdad? Pero realmente tienen mucho valor. Lo que pasa es que están pintados de rosado y verde fosforescente, ¿verdad? Que eso va en parte por la gestión municipal, ¿verdad? Porque es al final quien puede normar ¿cómo se llama? La publicidad. Pero sí, hay mucho. Mucho en un periodo de un periodo específico. Es que también recordemos que la responsabilidad de conservar X cosa depende de las personas que vivan en ese lugar. Incluso por eso dice Rosa que uno de los problemas es que San José está despoblada. Y claro, al estar despoblada, no hay un grupo de personas que sea lo suficientemente fuerte para proteger eso que definen como propio, ¿verdad? Porque lo que definimos como propio está en los lugares donde vivimos, no en los lugares donde no vivimos. Entonces, hace que se vuelva muy complejo el asunto. Entonces, en parte se entiende el raciocinio que tiene Belén, ¿verdad? Es decir, el patrimonio es aún en otros lugares, en otros sitios, es mucho más antiguo, ¿verdad? Entonces, se puede diferenciar mucho más rápido. Y además de eso, en San José el problema es que si bien hay patrimonio, hay muchas obras que si uno mira con cuidado, son obras arquitectónicas de mucho valor, sin embargo, que están, que en lugar de puesta en valor, como desvalorizadas por la condición del uso en que están. Bueno, creo que ha sido muy provechoso. Más bien, Mucho, la verdad que muchas gracias por la invitación. El plan era máximo 1 hora y ya tenemos 1 hora y media. Más bien, muchísimas gracias. Hemos visto bastantes temas. Y bueno, Rosa, de verdad, muchísimas gracias por la conversación. Gracias por la apertura y por contestar tan pacientemente a todas nuestras preguntas. Eso es lo que me gustó, muy participativos. Bien. Eso me gustó, sí. Muchísimas gracias, Rosa. Entonces, gracias a todos y gracias, José, por la invitación. Entonces, buena vida. los dejo y éxitos con el curso. Ok. Gracias. Bueno, nos vemos, chao. Nos vemos. Hasta luego. Dios, bueno. Yes. Gente, tomémonos un receso. Veámonos a las 10:45 en punto. Para ver si nos da tiempo de ver todo lo de hoy. Y porque la idea es no terminar a las 12:20, sino a las 12 en punto antes, ¿ok? Entonces, nos vemos a las 10:45. Hay cualquier cosa, les pongo un mensaje por el grupo para que nos unamos. Voy a pausar la grabación.